Capítulo 14. Cómo sentirse cómodo. Resumen. Fue vergonzoso lo fácil que fue burlar a la policía cuando llegó. A medida que la noche se acerca a su fin, Izuku se encuentra en un aprieto. Bueno, podría ser peor. Lo que una vez fue una noche tranquila, se vio perturbada por sirenas y luces rojas y azules. Varios coches patrulla se alineaban al pie de una obra en construcción. Los agentes registraron cada centímetro del edificio. Al final de su exhaustiva investigación, todo lo que encontraron fue daños en la estructura del piso 46, una gran cuchilla rota, una especie de prenda de cintura y botas. Sin que ellos lo supieran, la persona que buscaban ya había desaparecido. ¡Au! No es justo, gritó Toga desde lo alto del tejado, desesperanzada. Se agarró a la valla metálica y la sacudió con fuerza. El desfile de patrullas a lo lejos se convirtió en el blanco de su ira. Creyó haber encontrado por fin a su compañero perfecto en el crimen, con la mejor sangre que jamás había probado. Pero mientras observaba la obra llena de linternas y armas, estaba segura de que lo mejor que le había pasado en la vida había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Toga se giró desde la valla y aterrizó sobre la mochila amarilla de Midoriya. La sujetó con fuerza y rodó por el suelo mientras gemía de frustración. «No es justo, no es justo», exclamó una vez más. Sintió que su devoción había sido en vano después de que Toga hubiera corrido hasta allí solo para descubrir que la policía ya se había llevado a Midoriya. En un repentino cambio de actitud, el rostro de Toga se oscureció con intenciones asesinas mientras se sentaba y blandía su cuchillo más grande. «Iré a cortarlos a todos». La convicción de Toga ya tenía imágenes de policías ensangrentados en su cabeza. «¿Qué demonios estás haciendo?», preguntó una voz desconcertada desde arriba. Toga dirigió su mirada hacia el cielo donde vio una escena espectacular. Izuku estaba agachado sobre la cerca de alambre con grandes alas de cuero que ocultaban las estrellas detrás de él. Por un segundo, Toga solo pudo mirar con sorpresa. «Sé cómo hiciste», su voz se fue apagando, incapaz de terminar su pregunta. «¿No es obvio?». Izuku arqueó una ceja y desplegó nuevas alas en su espalda. «Es fácil pasar desapercibido cuando vas de negro». Señaló su ropa oscura y su cuerpo moreno. Lo único que destacaba en él eran sus brillantes ojos morados. «Entonces, ¿qué pasó con el héroe?», preguntó Toga mientras se ponía de pie con la mochila de Izuku aún aferrada al pecho. Antes de que pudiera responder, Izuku saltó de la valla y aterrizó frente a la chica. No era un héroe. El tipo al lado era un justiciero. «De lo contrario, podría haberme metido en problemas si hubiera tenido contacto cercano con el gobierno», explicó Izuku tras girarse para observar las luces destellantes a lo lejos. «No deberíamos quedarnos aquí», murmuró Toga. Cuanto más miraba a los oficiales que se dispersaban, más inquieta se sentía. Extendió la mochila amarilla hacia su legítimo dueño. Izuku la miró un momento, como si reflexionara. «Guárdamelo. Es demasiado arriesgado andar por ahí con tanta actividad». Izuku sacó las manos de los bolsillos y se giró hacia la valla más alejada. «Espero que no le tengas miedo a las alturas». «¿Eh?». Toga expresó su confusión cuando Izuku se agachó un poco. Giró la cabeza para mirarla expectante. «Vamos. No tenemos toda la noche». Izuku aplanó sus alas para dejarle espacio a Toga. La chica lo observó un instante mientras se veían partes de la musculosa espalda de Izuku a través de varios desgarros en su camisa. Toga fingió timidez y sonrió ampliamente mientras reía disimuladamente. «Ah, ¿no llevas a la princesa?». Toga intentó preguntar inocentemente. «O te subes a mi espalda o tomaré mis cosas y me iré», dijo Izuku con desprecio, avergonzado. «Oh, pero Midoriya». Toga hizo una pausa mientras ella se acercaba. Izuku sintió su presencia en la espalda y la apretó contra sí antes de sentir su aliento en la parte posterior de la oreja. «Tú fuiste quien me invitó». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Izuku. Se maldijo a sí mismo por pensar que esa chica no haría o diría algo espeluznante. «Ya me estás arrepintiendo de esto», gruñó justo cuando Toga se recostó sobre su espalda. Llevaba la mochila de Izuku para poder rodear sus hombros con los brazos. Cuando le pareció adecuado, se levantó. Las piernas de Toga se deslizaron a su lado para encontrar suficiente agarre. «¿No vas a apoyarme?».
Su voz insinuaba que conocía su respuesta. No te voy a tocar, dijo Izuku secamente. Esto puede parecer sospechoso al principio. Todavía me estoy acostumbrando. Cuando la última palabra salió de su boca, las alas de Izuku se abrieron de golpe. Un silbido anunció su gran presencia. Al instante siguiente, dio un gran paso. Al mismo tiempo, sus alas se movieron hacia abajo y los lanzaron justo por encima de la valla. Izuku bajó otro paso sobre la barra y la derribó de nuevo. Esta vez volaron el doble de alto y sobrevolaron los edificios con facilidad. Toga no estaba del todo preparada cuando el viento la golpeó en la cara. Tuvo que agachar la cabeza para protegerse del viento. Toga no admitió que se sintió un poco abrumada por el rápido despegue. Aunque no podía verlo, podía sentirse cada vez más alto desde el suelo. ¿Qué pasó con esa sonrisa tuya? ¿Es demasiado para ti? Toga podía oír la burla de Izuku a través del viento en sus oídos. No te burles de mí. Nunca he volado en nada. Toga se defendió con una mirada fulminante al chico. Al asomarse por la rendija de sus párpados, vio algo abajo. En un momento de claridad, Toga abrió completamente los ojos. Luces hasta donde alcanzaba la vista se encontraron con su mirada. Ya estaban a unos 200 metros de altura. Por encima de los frentes fríos y cálidos, reinaba una paz sorprendente a esa altura. Desde aquí se podía ver donde el plano de luces de la ciudad se encontraba con la bruma del cielo parcialmente nublado. Como si estuviera tambaleándose en el borde de dos mundos. Toga la soltó y se incorporó para sentarse en la espalda de Izuku. Sintió una experiencia desconocida. Una perspectiva de tranquilidad por encima de todo. Pensé lo mismo cuando lo vi por primera vez. La voz de Izuku llegó a ella en el viento. Ella notó que hablaba en serio. ¿Dónde vives? Creo que ya hemos tenido suficientes emociones por esta noche. Ella no sabía realmente por qué, pero Toga sintió la necesidad de sonreír ante esa pregunta. Ella no se molestó en entender por qué y en lugar de eso se recostó para señalar por encima del hombro de Izuku. Por ahí. El pie de Izuku tocó la acera con suavidad. Estaba orgulloso de haber aprendido a usar sus alas con rapidez. Los recuerdos de la gárgola resultaron tan útiles como su don. Toga saltó de su lomo. Al girarse para mirarla, Izuku tuvo que contener la risa. Toga ladeó la cabeza, confundida, al ver esto. ¿Qué? La preocupación se reflejaba en la voz de Toga mientras exigía una respuesta. Oh, no es para tanto. Izuku evitó mirar el pelo de Toga, que estaba recogido en un gran mechón. En fin, ¿este es tu sitio? Izuku volvió a mirar el edificio que tenía delante. En lugar del edificio de apartamentos que esperaba, Izuku se sorprendió al ver una casa de verdad. Se dio cuenta de que era un poco cara, pero era mejor en comparación con el pequeño apartamento en el que vivía. Mi pequeña morada. Izuku no estaba seguro de qué era, pero la forma en que Toga lo dijo delataba sentimientos encontrados. Bueno, vámonos. Tan abruptamente como habló, Toga se dirigió hacia la casa por el corto sendero. Uy. Te estaba dejando. Tengo que volver a casa. Izuku la detuvo rápidamente agarrándose a la parte trasera de su mochila, que Toga aún llevaba puesta. Ella giró la cabeza para mirarlo con una especie de sonrisa culpable. Ah, sí. Sobre eso, la vacilación de Toga preocupó a Izuku. Un par de minutos después. No puedo creer que contestaras una llamada de mi mamá. Un gemido resonó en toda la frase de Izuku. Tenía la mitad de la cara hundida en una mano y los codos apoyados en las rodillas. Y mucho menos que de alguna manera la convencieras de que eres mi compañero de clase y necesitaba ayuda para los exámenes finales del semestre. Oye, funcionó, ¿verdad? Gritó Toga desde su habitación. Incluso parecía orgullosa de que te quedaras a dormir en casa de una chica. Bromeó. Estaba contenta porque le dijiste que había un ataque de villanos en el pueblo. Le habría dado un infarto si supiera que andaba por ahí con todo lo que pasaba por la noche. Exactamente. La voz de Toga sonó más cerca. Izuku giró ligeramente a su izquierda y la vio salir del pasillo con un conjunto nuevo y cómodo, una sudadera demasiado grande que dificultaba distinguir si llevaba pantalones cortos. Todo salió bien, así que deja de quejarte. La chica lo señaló con aire acusador.
Izuku puso los ojos en blanco porque sabía que ella tenía razón. Sí, de acuerdo. Bien, supongo que debería agradecerte. Si me viera así, probablemente le daría un infarto. Izuku se enderezó en el sofá para revisar su uniforme, que estaba roto y desgastado. Era aún peor en la espalda, donde las alas de Izuku habían abierto grandes agujeros en la tela. De nada, Toga respondió con orgullo, colocando sus manos en sus caderas y levantando la cabeza. Pero, Izuku no la dejó celebrar todavía. Todavía no entiendo cómo pudiste acceder a mi teléfono. Tiene código de acceso o reconocimiento facial. Y ni una sola vez lo abrí para que lo vieras. Izuku entrecerró los ojos para que supiera que no bromeaba. A pesar de su seriedad, Toga reaccionó con una sonrisa y una mirada felina. Ah, sí. Supongo que debe ser confuso cuando aún no nos hemos contado nuestras peculiaridades. Las palabras se le escaparon a Toga. Se acercó a Izuku con un paso dramático tras otro. Antes de que Izuku se diera cuenta, ya había colocado una rodilla junto a su cadera. Izuku se sintió atrapado al instante cuando ella se sentó a horcajadas sobre él, igual que en la fiesta universitaria. Se echó hacia atrás todo lo que pudo y la miró como advertencia. Si Toga tenía alguna mala idea, ahora sería el momento para hacerlo, ya que Izuku ya había vuelto a su forma normal. Lo único que pudo hacer por ahora fue dejar que se acercara a su cuello con la boca abierta. Sintió sus afilados dientes clavándose en la base de su cuello. Esa misma cálida sensación de sus labios y lengua presionó su piel mientras ella succionaba la sangre de su herida. Izuku seguía ignorando que había una chica encima de él. La extrañeza de la situación lo distrajo, ya que ella aún no había respondido a su pregunta. Y entonces, ante sus ojos, empezó a entenderlo. Lo notó por primera vez cuando su peso aumentó. Al fijarse solo en ella, vio una sustancia viscosa y cerosa expandirse por su cuerpo. La figura de Toga creció rápidamente, formando músculos y aumentando su estatura. La maravilla de Izuku explotó cuando vio que el cabello rubio de Toga era reemplazado por gruesos rizos de color verde oscuro, muy parecido al suyo. La sustancia viscosa se remendó y se parecía mucho a los pantalones que llevaba ahora. Incluso podía ver sus zapatos rojos en los pies de ella. Aunque no podía verlos, Izuku sospechó que su uniforme andrajoso aparecía debajo de la camisa de Toga. Lo siguiente que supo fue que Toga se había inclinado hacia atrás desde su cuello para mostrarle a él. Izuku se quedó mirando una imagen viva de sí mismo. Ropa incluida. Listo. Ya lo sabes. Toga mantuvo la misma sonrisa de antes. Con una mano, se quitó la mancha de sangre de la comisura del labio antes de lamerla para limpiarla. El corazón negro de Izuku no tardó mucho en llenar su cuerpo de sangre. En cuanto pudo, convirtió su cuerpo en lodo, se escondió tras el sofá y se recompuso a pocos metros de distancia. Una mirada perturbada y desconcertada reemplazó su habitual sonrisa amenazante mientras contemplaba su rostro y cuerpo con el alma de otra persona. A pesar de su reacción, Toga continuó sonriendo. No te culpo. La chica con aspecto de chico se inclinó sobre el borde del sofá y apoyó la cabeza en los brazos. Dicen que si conoces a alguien idéntico a ti, es tu doble el que está ahí para matarte y reemplazarte, porque es natural en los humanos temerse a sí mismos si no es en un espejo. Lo que también explicaría por qué he visto esa misma cara en todos los que han visto mi don. Mientras Toga explicaba, Izuku se limitó a observarla. Una pausa se apoderó de la sala. Cuando Toga empezó a mostrarse preocupado, Izuku se relajó con un suspiro. Su cuerpo perdió la sangre negra y la reemplazó con un rojo normal. Al terminar, hizo una ligera reverencia con la cabeza. Lo siento. Su voz confesaba vergüenza. Perdón. Repitió Toga. Ahora era su turno de parecer confundida. Izuku levantó la cabeza para mirarla a los ojos. Me enfermaría y me cansaría si así fuera como la gente reaccionara cada vez que vieran mi don. La declaración de Izuku no se basaba solo en suposiciones. Izuku ha aprendido a reconocer el rostro de alguien que ha aprendido que su don lo ha vuelto prácticamente sin él. Así que, en cierto modo, conocía esa sensación. Toga pareció sorprendido por lo que dijo. Claro, era extraño cuando tenía la cara y el cuerpo de Izuku, pero ese niño pequeño que llevaba dentro seguía ahí. Estaba sinceramente interesado en el don de Toga.
HMP. Toga giró la cabeza con un bufido y una leve sonrisa. Aprendí a ignorarlo. Como aprendí a ignorar muchas cosas. A mitad de la frase, la figura de Toga comenzó a cambiar de nuevo. La misma sustancia viscosa se diluyó y se derramó de su cuerpo. Por un momento, Izuku pensó que sería un desastre. Pero cuanto más observaba, más rápidamente se dio cuenta de que la sustancia viscosa simplemente comenzó a desaparecer poco después de desprenderse de su piel. Pero lo que no puedo ignorar es a ti. Su tono cambió y sus ojos miraron al chico con curiosidad. Y lo hiciste raro. Izuku suspiró. Volvió al sofá y se sentó al otro lado. Me refiero a tu peculiaridad, corrigió Toga. Creo que ya te entendí. Se giró en el sofá para mirarlo en posición cruzada. ¿Ah, sí? Izuku levantó una ceja. Es bastante obvio después de verlo un par de veces. Consumes a la gente con tu sangre. Luego, puedes usar sus dones para ti, ¿verdad? Así es como conseguiste esas alas. Se las quitaste al justiciero. Toga señaló al chico con el dedo para que intentara refutar su conclusión. Izuku tarareó ante su comportamiento. Eso es más o menos lo esencial. Sin embargo, no puedo usar cualquier don. Tiene que ser de tipo físico, si no, mi sangre no puede replicarlo. Izuku corrigió la descripción de la chica. Ah, así que es una peculiaridad de copia. Hay ciertas condiciones que debes cumplir primero para que funcione. Toga ladeó la cabeza para procesar la información. Al otro lado del sofá, Izuku se sorprendió un poco con sus palabras. Sí, supongo que sí. Aunque yo lo llamaría más bien un saqueador. A Izuku todavía le parecía extraño explicar su don. Había cosas que aún estaba aprendiendo sobre él, ya que no lo había usado durante mucho tiempo. Pero ¿no es eso básicamente lo que es tu don? Izuku dirigió su atención hacia ella. ¿Saqueo? Toga arrugó la cara para demostrar que estaba desconcertada. No. ¿Un don de copia? ¿Para eso tienes que ingerir sangre? ¿Para copiar la apariencia de la persona de la que la tomas? Izuku lo intentó de nuevo. Esta vez, la expresión de Toga cambió a comprensión. Sí. Así funciona mi don. Cuanta más sangre ingiera, más tiempo podré disfrazarme de esa persona. Toga asintió. ¿Puedes copiar su don también? Izuku sintió una oleada de emoción al preguntar eso. Sin embargo, la mirada que Toga recibió ya le reveló la respuesta que no quería oír. No. Lo he intentado. La chica parecía decepcionada. Bueno, sigue siendo un don útil. Engañar es ganar. Y si alguien le dijera lo contrario a Izuku, le daría un puñetazo en la cara. Ja, bramó Toga divertido. Bueno, otra pregunta para ti. ¿Por qué tu sangre sabe diferente? Esa era otra pregunta de la que Izuku no estaba seguro. No sé exactamente por qué. Aunque tengo la impresión de que es porque mi segundo corazón está muy concentrado en células peculiares. Así que supongo que mi sangre es igual. Cuando la mirada inquisitiva de Izuku volvió a posarse en Toga, vio su postura perpleja. Bueno, dos cosas. No me dijiste que tenías dos corazones. Casi parecía ofendida. Y hablaba de que tu sangre negra sabe diferente a la roja. Ah, sí. Me olvidé de esa parte, admitió Izuku con indiferencia. Pero sí, así son todas las historias de niños de 4 años. Reciben alguna señal de que su don aparece. El mío era un dolor en el pecho. Más tarde ese día, el médico me mostró unas tomografías de mi pecho con un corazón completamente negro. Izuku omitió la parte de que básicamente fue un órgano muerto en su pecho durante la mayor parte de su vida. Esa sería una historia para otro momento. Estaba más preocupado por lo que dijo Toga. ¿Y a qué te refieres con que mi sangre sabe diferente? Pensé que solo era tu sangre negra la que destacaba. Como un filete jugoso de un restaurante de 5 estrellas. Pero cuando probé tu sangre normal antes, noté que también estaba buenísima. Pero en cambio, sabía súper dulce. Como a fruta. O tal vez a caramelo. Toga parecía absorta en sus pensamientos mientras se mordía la punta del dedo. Izuku se giró para reflexionar. Ahora sí que no tenía ni idea. Tenía sentido que su sangre negra supiera diferente. Pero su sangre normal. ¿Era algún efecto secundario de su don?
Para ser sincero, ni idea. Es nuevo para mí. Izuku se llevó las manos a la nuca y miró al techo. Realmente tenía una peculiaridad extraña. Muchas cosas han sido extrañas desde que despertó. Hablando de cosas extrañas. Ya no eres tan espeluznante ni estás tan desquiciado por la sangre. Izuku expresó sus pensamientos sobre cómo Toga parecía normal durante los últimos minutos que habían hablado. Tú tampoco. Respondió con una sonrisa. Izuku no pudo evitar soltar una risita. Toque. Supongo que ambos tenemos una doble vida. A Izuku le pareció divertido lo parecidas que eran sus vidas de villanos adolescentes. Ah, sí. ¿No tienes clases mañana? Toga se animó al darse cuenta de que era noche de clases. Sí, pero uno de los efectos secundarios de consumir a una persona me da energía como si fuera un barril entero de café. Así que, después de comerme a casi 50 personas en los últimos 2 días, probablemente no pueda dormir hasta el mes que viene. La única suposición de Izuku es que su sangre también absorbe la energía de las víctimas que consume de la misma forma que obtiene sus recuerdos, o algo así. Su don realmente no desperdiciaba nada de lo que comía. Apuesto a que es genial, murmuró Toga con un dejo de celos. En cuanto lo hizo, se detuvo a pensar en algo. De hecho, creo que beber tu sangre me hace algo parecido. He tenido 2 últimas noches sin dormir. Al decir esto, Toga flexionó los puños y las palmas abiertas. Esto, nuevamente, despertó el interés de Izuku. ¿Normalmente sientes efectos secundarios al beber sangre? Preguntó. No. Al menos, ninguna que no haya notado. Quizás tenga algo que ver con lo que dijiste antes. Sobre que tu sangre negra tiene muchas células peculiares. Toga lanzó su idea. Esto hizo que Izuku cayera profundamente en sus pensamientos mientras se apoyaba sobre sus rodillas y levantaba una mano hacia su barbilla. Quizás. Nuestras peculiaridades giran en torno a la sangre. Así que creo que hay compatibilidad entre nosotros al usarlas. Intrigante, la parte nerd de Izuku se filtró. Eso es lo que me gusta oír. Toga interrumpió sus pensamientos con otro suave susurro que le hizo pensar en una serpiente justo antes de atacar. Esta chica era única. En fin, ya que ambos nos levantaremos, ¿quieres ver la tele? Una repentina y genuina inocencia acompañó la pregunta de Toga. Izuku estaba un poco desconcertado por lo infantil que parecía en lugar de la asesina sedienta de sangre que era hacía apenas una hora. ¿No tienes escuela mañana? Izuku interrogó a la chica que hizo pucheros ante su pregunta. ¿Qué son, mis padres? Como dije, estoy inquieta y quiero ver días contados. Otro destello de emoción habitual brilló en sus ojos mientras tomaba el control remoto de la mesa de centro frente a ellos. La primera vez fue una cosa, pero la segunda vez golpeó a Izuku con la sensación de que no estaba escondido con un villano aliado, sino con un adolescente con una vida simple, más allá del hecho de que es una asesina a sangre fría. Bueno, maldita sea, eso hará que la siguiente parte sea incómoda. Vale, de acuerdo. No tengo nada mejor que hacer. Pero primero, esto me está volviendo loco. Los hilos sueltos de la camisa destrozada de Izuku no dejaban de hacerle cosquillas. Se puso de pie y se quitó la parte superior del uniforme. En ese instante, se dio cuenta de su complexión musculosa y volvió la mirada entrecerrada hacia el rubio. Toga tenía una sonrisa de suficiencia e incluso el descaro de ruborizarse ligeramente. No, lo hagas raro. Izuku señaló con un dedo acusador para acentuar su exigencia. Toga no dijo nada, pero apartó la mirada con su sonrisa de suficiencia aún brillante. Supongo que no tendrás nada que te quede bien. No. Toga respondió rápidamente con una P. No era la respuesta que Izuku quería, pero tendría que aceptarlo por ahora. Dejó caer la camisa sobre la mochila, que estaba en el suelo junto al sofá. Menos mal que sus pantalones no estaban tan mal, salvo por unos raspones, porque no iba a quitárselos en esa situación. De alguna manera, la noche había tomado un giro sin precedentes que Izuku nunca hubiera visto venir. ¿Eso fue algo malo? Bueno, podría pensar en cosas peores. Honestamente, sentarse allí en el sofá viendo un programa de televisión al azar con una chica que no conoce desde hace mucho tiempo y que quiere su sangre no parecía tan terrible.
Con la única luz que provenía del televisor, Izuku sintió que todo a su alrededor era surrealista. La palabra extraño apareció una vez más. Le tomó casi una década de tormento en su triste vida antes de que todo cambiara en un abrir y cerrar de ojos. Pero, no todo cambió. Descubrió que de vez en cuando se reía en algunas partes del espectáculo con Toga. A veces comentaban de un lado a otro sobre algo genérico. Todavía podía sentir lo que todos los demás sentían, a pesar de ser un villano. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió esa sensación vagamente familiar de tener algo así como un amigo. Así que no, las cosas no estaban nada mal. Después de un tiempo el tiempo pareció no existir. Los episodios se difuminaron mientras Izuku se sumergía en sus pensamientos o notaba cada detalle del programa mientras su mente estaba en blanco. Este era un nuevo tipo de aburrimiento que Izuku nunca había experimentado. Su cuerpo no se sentía cansado en absoluto. Tenía los ojos bien abiertos y su mente en plena actividad. Sin embargo, no sucedía nada que distrajera su hambrienta conciencia. Había habido noches como esta antes, pero las pasaba vagando por las calles o practicando sus hobbies en silencio en su habitación. Solo tenía su mochila y una triste excusa de camisa. Espera un segundo, ¿dónde estaba? Se desconectó tanto de la realidad por un tiempo que olvidó dónde estaba. Izuku se enderezó y se dio una buena bofetada doble en la mejilla. Luego observó el lugar a su alrededor. Ah, sí, la casa de Toga. Izuku, sinceramente, esperaba algo un poco más desordenado, pero le impresionó ver una casa ordenada. Entonces recordó por completo a Toga. De alguna manera, había olvidado que no era el único en el sofá. Izuku miró hacia el otro lado y vio que seguía allí. Solo que ahora estaba acostada a medias con la cabeza apoyada en una almohada. Izuku tuvo que apartar la vista cuando sus piernas estiradas llamaron la atención de su mente adolescente. Que así fuera como supiera que llevaba algo debajo no fue su mejor momento. Esta chica por alguna razón confiaba demasiado en él. Lo que Izuku vio le obligó a inclinarse un poco hacia adelante. La vista le hizo resoplar con una sonrisa burlona. Y yo que pensaba que habías dicho que estabas inquieto. Susurró Izuku cuando el rostro dormido de Toga se iluminó en la pantalla del televisor. Izuku se puso de pie antes de tomarse su tiempo para estirarse. Quedó satisfecho cuando varias cosas estallaron y su cuerpo experimentó ese extraño escalofrío. Sus pasos silenciosos lo llevaron al respaldo del sofá, justo detrás de donde dormía Toga. Parece que después de todo te van a cargar como una princesa. Izuku puso los ojos en blanco mientras se inclinaba y recogía con mucho cuidado a la chica inmóvil. Era ligera en sus brazos, apenas se movía con su tacto. No me apuñales ahora. Izuku podía ver con claridad cómo un cuchillo se le clavaba en la garganta si la despertaba mal. Por suerte, había conseguido levantarla y estaba listo para irse. Lo único malo era que Izuku volvía a ser consciente de que estaba sin camisa. Dio un paso tras otro en dirección a la que sospechaba que se dirigía a su habitación. En su primer intento, Izuku se acercó a una puerta donde vio lo que probablemente buscaba. Entró y se dirigió a la cama. Tras una rápida secuencia de movimientos cuidadosamente calculados, logró colocar a la chica en medio de la cama. Izuku suspiró al terminar su tarea. Un simple vistazo a su alrededor no le pareció nada inusual. Era una habitación común y corriente con un toque ligeramente femenino. Quizás un poco más femenina que la habitación de su madre. Bueno, una sola mirada a su alrededor fue suficiente. Cualquier otra cosa Izuku sentiría que estaba husmeando. Se giró y se dirigió a la puerta, pasando por el mismo tocador por el que había pasado al entrar. Aunque había dicho no mirar más, hubo algo que llamó su atención. Izuku retrocedió hasta estar de nuevo frente al marco que había captado su atención. Un marco para fotos, para ser exactos. De todo lo demás en la habitación, este era lo único que destacaba por la sencilla razón de que estaba roto. Ni siquiera se puso de pie sobre su pata, sino que se quedó acostado. Izuku lo recogió y lo miró más de cerca. No tardó mucho en ver a Toga en la foto, frente a una casa que nunca había visto. La acompañaban personas desconocidas. Pero si tenía una intuición, su cabello rubio rojizo le facilitaba las cosas. Una madre, un padre y dos hermanos menores. En general, parecía una bonita foto familiar.
Lo que lo hizo parecer lo contrario fueron las dos marcas de pinchazos que atravesaron el cristal y la imagen. Directamente a través del pecho de los padres. Oh, muchacho, un suspiro silencioso salió de los labios de Izuku mientras se frotaba el cuello. No había forma de que esto no volviera a aparecer en algún momento más tarde. Por ahora, Izuku simplemente dejó la imagen con cuidado en el mismo lugar donde la recogió y reanudó su retirada hacia la puerta antes de cerrarla detrás de él. Unos segundos después, estaba de nuevo en la sala de estar. De acuerdo. Ahora tengo la habitación para mí solo. Izuku juntó las manos ligeramente, esperando pasar el rato. El único problema era... no tengo ni idea de qué hacer. Gruñó Izuku al darse cuenta de que la situación no había cambiado. No podía hacer nada que implicara movimiento sin arriesgarse a hacer ruido. Bosquejo en su blog de notas. Hizo un montón de eso más temprano ese día. Y tampoco tenía tarea. Izuku volvió a gruñir antes de desplomarse en el sofá. Quizás había algo más que pudiera ver en la tele. El control remoto sobre la mesa se cruzó con su mirada. Se inclinó y lo cogió. Justo cuando la mano estaba a unos centímetros de distancia, se detuvo. Se quedó congelado por unos segundos mientras su mente daba vueltas al pensamiento. Ya ha pasado bastante tiempo desde todo el alboroto en el sitio de construcción. Lo más probable es que los policías ya se hayan calmado. Y gracias a su conocimiento de héroes, Izuku no podía pensar en uno solo que patrullara de noche. ¿Quién también puede volar? Izuku se giró lentamente hacia la puerta principal. Una gran sonrisa se extendió por su rostro. ¡Wow! La voz de Izuku resonó en el vacío que lo rodeaba, el cielo. Se esforzó por ir tan rápido como pudo. Sus recuerdos de la velocidad de la gárgola parecían prometedores. Pero eso fue antes de que se combinara con la fuerza superior de Izuku y su cuerpo más pequeño. Surcó el aire como una flecha. La ciudad bajo sus pies pasaba velozmente, más rápido de lo que podía contar las calles. El aire le resultaba frío en la piel, pero lo hacía sentir más vivo. Cualquiera puede desear poder volar. Pero ahora que Izuku lo ha experimentado, siente de verdad que todo lo del pasado valió la pena. Claro, no sin antes dejar caer a algunas personas desde varios cientos de metros de altura. Pero lo guardaría para otra ocasión. Izuku replegó sus alas y se lanzó en picado hacia el suelo. Una calle vacía se cernía sobre él rápidamente. En cuestión de segundos, Izuku ya estaba a pocos metros del cemento. En el último segundo, desplegó sus alas, que atraparon el aire con una fuerza inflexible. Izuku se abalanzó y se acercó a un par de metros de la línea amarilla pintada en la calle. Todo lo que fuera lo suficientemente ligero y no estuviera pegado al suelo fue arrastrado por el viento de la estela de Izuku. Continuó elevándose hacia el cielo. Batió sus alas para ganar aún más altitud. Cada potente aleteo acercaba el cielo a su alcance. Las nubes comenzaron a cerrarse. Y finalmente, rompió la barrera. Izuku detuvo sus alas y las mantuvo en su lugar para retener el aire y a él mismo quieto. Estaba muy brillante aquí arriba. Por encima de la capa de nubes que separaba este vasto vacío de la tranquila ciudad, había un ojo lleno de estrellas. En medio de todo, la luna brillaba como Izuku nunca antes la había visto. Las nubes estaban cubiertas por su frío tono. Izuku exhaló. Vio cómo su aliento salía de su boca y se unía a las nubes que lo rodeaban. Cerró los ojos y sintió el aire a su alrededor. Por un breve momento, nada más en este mundo importó. Él realmente estaba vivo.